Buenas tardes, bienvenidos un jueves más a estas actividades paralelas de Escuela de Letras en AUPES que hacemos en colaboración con la editora regional de Extremadura, en el que les estamos presentando pues las últimas novedades de la editora regional. La semana pasada hablábamos de la colección El Pirata con los profesores José Soto y Ramón Pérez, junto con Maite Alvarado, ilustradora, que hablaba de esa parte del pirata que está más enfocada a antologías, a autores ya fallecidos. Y hoy ya empezamos pues, con la otra parte del pirata, la de con los autores que están todavía, gracias a Dios, entre nosotros. Como están viendo, en este caso ven a Basilio Sánchez y a Leticia Ruiz Fernández, que es la ilustradora de este libro que yo les voy a enseñar aquí, que es tan chulo, con esa ilustración de Leticia que lleva por título Debajo de la nieve, todo está por hacer, y son poemas escogidos de Basilio Sánchez. Basilio Sánchez que prácticamente no necesita, al igual que Leticia, no necesitan prácticamente ni presentación por mi parte, ¿no? Porque todo quien no conoce a Basilio Sánchez, uno de los mejores poetas, no ya extremeños, sino a nivel nacional. Un Basilio que con 25 años conseguía su primer premio, el premio El Accesi al Adonais, y posteriormente pues ha sido galardonado con nada menos que con el Accesi del Hit de Viedma, el Premio Internacional de Poesía Unicaja, el Tiflos, el Ciudad de Córdoba, el Premio Internacional Loewe, el Nacional en Meléndez Valdés, en fin, una carrera jalonada de éxitos y una carrera en la que su poesía, una poesía relacionada con la corriente poética denominada como poesía meditativa, y que ha tenido siempre una relación con autores a nivel nacional e internacional como Rilke, Antonio Machado, Vicente Lasandre, Luis Cernuda, y en la que ya debemos incluir también entre todos esos al gran Basilio Sánchez, al que vamos a darle ya sin más preámbulo la bienvenida y el saludo en esta tarde de jueves. Basilio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Encantado de estar acompañándoos. Y a su lado, ya lo ven ahí, a su lado en la pantallita pequeña, no es que esté a su lado porque ella está en esa parte tan bonita como es el Jerte, Leticia Ruiz Fernández. Leticia Ruiz Fernández, ilustradora, también, si nos ponemos a hablar de sus premios, prácticamente estaríamos toda la tarde nada más que citando así por hacerlo un poco a grosso modo, y los más importantes, Premio Nacional de la Fundación Cuatro Gatos, Premio Nacional de Poesía Orestes Pelagatti en Italia, el primer premio del certamen de álbum ilustrado Ciudad de Alicante, o finalista de la segunda edición del Picture Book Festival de Corea en 2010. Como ven, una ilustradora maravillosa, una ilustradora que además también escribe y que puso en marcha en 2005, no, 2020, perdón, en 2020, puso en marcha también un proyecto editorial con papel continuo en el que hace hace muy poquito, pero muy poquitos libros, quiero decir, que se centran en una cosa bien hecha, pero qué cosas, ¿no? Este año pasado recibía una de esas ayudas a la edición que concede la editora regional de Extremadura por un preciosísimo, que si tiene oportunidad no lo tiene muy lejos, le vamos a decir luego que nos lo enseñe, un preciosísimo caja con unas ilustraciones también preciosas y textos. Leticia, bienvenida a Escuela de Letras, a estas actividades paralelas. Muchas gracias, encantada de estar esta tarde con vosotros. Bueno, pues con ellos dos vamos a hablar pues de el número 12 de la colección El Pirata, estos libros de poesía extremeña ilustrada para jóvenes lectores, este que les enseño aquí, como ya les he enseñado antes, en el que Basilio, bueno, pues cuéntanos un poco así por encima cómo fue, la semana pasada nos contaban Ramón y José, cómo ellos, bueno, tuvieron como enfocaron la idea de crear esta colección de cara a acercar la poesía a todos los lectores, pero principalmente a lectores jóvenes, como en este caso ellos hablaron de ya, claro, poetas que ya no están con nosotros, pero en el caso de poetas que estéis todavía en activo, cómo se acercan, cómo es ese acercamiento por parte de ellos, cómo se hace la selección, cómo se decide cuál va a ser pues más o menos los poemas que se van a meter en esa en este caso tampoco podríamos hablar de una antología, sino en un grupo de poemas o de poesías elegidas. Bueno, pues fue el año pasado, a través de Ramón Parejo, que me invitó en representación de la editora regional de Extremadura, bueno, pues a hacer una selección de poemas y publicarla en esta colección
El Pirata, en el que, bueno, pues ya habían publicado grandes amigos míos, poetas extremeños a los que admiro y con los que llevo eh, muchos años compartiendo muchas cosas. El planteamiento era hacer una selección propia, eh, aunque es verdad que Ramón insistía en que metiera especialmente poemas de los últimos libros, que quizá tienden a una mayor claridad, ¿no? Algo que suele ocurrir además en todos los poetas, ¿no? Que conforme van pasando los años, pues se va tendiendo a esa esencialidad, uno va desprendiéndose de la hojarasca. La cuestión era una antología libre en el que yo, bueno, pues recogí, no sé, veintitantos poemas probablemente. Intenté que estuvieran representados casi todos los libros, menos los dos primeros, es decir, a partir del año 96. Quiere decirse que hay representación de poemas publicados a lo largo de 30 años y terminaba con un poema del último libro, El baile de los pájaros, que fue publicado en 2023. Ramón también o Luis Sáez, no recuerdo quién, el que me ofrecía la posibilidad de que las ilustraciones que iban a acompañar a los textos y que es uno de los elementos esenciales de esta colección, pues fueran de Leticia Ruiz Fernández, a la que yo ya conocía por algunas ilustraciones de libros de amigos también, ¿no? Y bueno, me parecieron idóneas, absolutamente idóneas para acompañar a mis poemas. Eh, Ese es el arranque, ¿no? La selección de poesía, del poema, no fue muy difícil porque uno a lo largo de las lecturas pues se va quedando con una serie de poemas que son los que aparentemente, digamos que funcionan mejor en una lectura pública y esos son los que yo quise traer precisamente a esta antología. Y bueno, Leticia tenía toda la capacidad para elegir el motivo de acuerdo a los poemas. Ella contará cuál es el proceso de elección, cómo ha llegado a pintar lo que ha hecho, esas maravillas que ya estamos viendo, ¿no? Y que yo le agradezco de corazón, por supuesto, aparte de su amistad. Y bueno, pues ella contará la parte suya, pero bueno, la parte mía, eso fue recoger, hice mayor incidencia quizá en los últimos libros, en los 3 o 4 últimos libros, pero creo que hay una representación muy clara de cuál es la línea de poesía que vengo escribiendo desde el principio, aunque es verdad que empecé a escribir en el año 82. Bueno, pues desde el 96 para acá, digamos que ya la voz ha ido tomando el tono característico que luego ya se ha consolidado sobre todo en los últimos libros. Leticia, nos lo han puesto en bandeja para que nos diga Basilio cómo es esa selección. Él ya hace la selección de poemas, se me imagino que se pone en contacto contigo, bueno, o no sé si él o Ramón o José, oye, estos son los poemas. ¿Y cómo empiezas tú porque me imagino, claro, tendrás que leer unas cuantas de veces o habrá, a lo mejor hay poemas que con una primera lectura ya te hacen que salte la chispa, ¿no? de la creatividad. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo fuiste desarrollando la temática? Porque también luego ahora después iremos viendo imágenes iremos poniendo imágenes de las distintas ilustraciones. Todas prácticamente tienen un hilo, digamos, casi que argumental, sobre todo en colores, ¿no? En formas, en esas acuarelas. Explícanoslo tú cómo es esa manera de crear. Mm. Me contactaron Luis Sáez, que era entonces el director de la editorial Director. Sí, regional. porque siempre los directores son o somos los que hacemos más o menos, solemos ser los que le ponemos en el camino al grupo de investigación de Claro, qué ilustradores pueden ser, efectivamente. claro, me lo propuso Luis y entonces ya tuvimos una reunión, ¿no? Con Ramón y con José. Entonces la cosa era que no iba a ser un solo libro, sino que iba a hacer 2 libros, porque siempre estáis sacando los libros en parejas, ¿no? Y en este caso, pues yo iba a hacer el libro, o me proponían que hiciera el libro de Basilio Sánchez, de quien yo ya era
lectora enamorada, digamos, muy fan, o sea, he heredado un nogal, es el libro que tengo, uno de los libros que tengo en la mesilla, ¿no? Es, vamos, la poesía de Basilio ya me encantaba cuando no la había ilustrado todavía y ahora pues que te pasas meses compartiendo las palabras, ¿no? Ya pues es como, bueno, todavía mucho más, ¿no? Y el otro libro que me proponían ilustrar era el de, bueno, que lo tengo aquí, el de Carmen Hernández Zurbano. Eran Es libros del muy que hablaremos la diferentes, semana que viene. que hablaremos de la semana que viene, que es este que tengo aquí. Eran libros, dos libros muy diferentes, tanto por la manera de abordar la poesía de sus autores como por la temática, por el halo que desprenden, ¿no? Como la atmósfera, que es un poco lo que yo como ilustradora tengo que ser capaz de captar, o ese es como, bueno, mi anhelo, ¿no? Ponerme al servicio de las palabras de alguna manera e intentar hacer una lectura. Soy una lectora privilegiada en este sentido, voy a hacer una lectura larga en el tiempo y que va además a acompañar en paralelo a la lectura de los textos, entonces me tengo que poner un poco al servicio de eso. Eh, y tengo que conseguir además que haya esa unidad de la que hablas, ¿no? Porque aunque es una antología que provienen los poemas de distintos libros, está claro que tanto en Basilio como en Carmen hay un hilo que a veces está un poco oculto, pero tengo que ser capaz de desentrañar, ¿no? Tengo que ver cómo se tejen unos poemas a otros, ¿no? El poemario de Debajo de la nieve, vamos, el libro de Basilio, responde mucho en temática a lo que a mí me interesa, ya de por sí, es la naturaleza, bueno, siempre están los pájaros, hay muchas, para mí es muy fácil acercarme a esto porque yo ya estoy atraída por esos mismos temas y yo ya los trabajo desde mi pintura y desde mi ilustración. Entonces es como, bueno, pues como si te regalasen ya una tarta que te encanta, ¿no? Ya de por sí, ¿no? Lo tienes muy fácil. A ver, ¿qué pasteles quieres? ¿Qué color? ¿No? El reto mayor no era tanto ilustrar el libro de Basilio, sino saber que iban a ser dos de la misma editorial, dos muy diferentes, que tenían que reconocerse esa diferencia también en la ilustración, siendo yo la misma ilustradora. Entonces, tenía que abordarlos no tanto uno a uno los poemas, como intentar encontrar una estética en el uno y una estética en el otro, y una unidad que fuese temática, cromática, ¿no? Entonces, en el de Basilio, yo lo abordo y empiezo pensando un poco en general, o sea, hago la lectura, voy tomando notas, voy apuntando, voy escribiendo un poco, pues yo qué sé, los chispazos que te dan en una primera lectura y luego vamos, es que tengo aquí un poco todo para... No, es como, es cosa de subrayar, de leer una y otra vez y luego me hago lo que se llama un storyboard o una especie de apunte en el que yo voy a poner como todas las páginas y voy haciendo un mini bocetito, un pequeño croquis de qué es lo que me sugiere así en un primer momento, a bote pronto, una ilustración. Luego, por ejemplo, en algunos pues los voy a ir cambiando, ¿no? Esto me da la idea general de cómo creo que va a quedar el libro. Tienes que pensar en que los libros se leen, bueno, aunque la poesía, en este caso, puedes elegir un poema al tuntún, pero normalmente los libros tienen una secuencia. Entonces, pues al igual que cuando Basilio lo escribe, supongo que están también en muchos momentos pensando en esa secuencia,
yo tengo que ser capaz como de ir metiendo al lector en unos colores que se van a ir cambiando de unos a otros, pero que tienen que recordar y volver atrás, ¿no? Entonces eso es un poco lo que intento transmitir aquí. Ya me voy dando cuenta de qué paleta de colores voy a tener. En este caso he trabajado mucho los azules y amarillos y algunos puntos, momentos de rojo, ¿no? Yo creo que el tener una paleta limitada de color, bueno, si me enrollo mucho me decís y No, paro. tranquila, está pareciendo súper interesante. Tener una paleta reducida de color yo creo que es también como una limitación que te lleva a algo más esencial, ¿no? Y que yo creo que la poesía de Basilio tiene ese algo muy esencial, ¿no? Como que parece que diera vueltas a elementos que se repiten en unos poemas y en otros y van a aparecer como elementos simbólicos eh, que te van metiendo en ese universo, ¿no? Y con el color o con algunos elementos como los pájaros o los árboles que yo voy metiendo, o en este caso las ventanas iluminadas, yo busco también como esos símbolos visuales que acompañen, no en una traducción literal, pero sí que acompañen emocionalmente los poemas, ¿no? Y eso es cómo lo abordo en un primer momento. Y luego ya empiezo a trabajar en acuarela. Yo no soy, pues me acuerdo que iba hablando con Basilio y me decía, yo escribo con pluma, pues yo también, yo pinto con pinceles, ¿no? No uso herramientas digitales para pintar. Entonces lo que voy a ir haciendo son todos los originales que son acuarelas sobre papel eh, que si salen a la primera bien y si no las tendrás que repetir hasta que salgan porque no se puede borrar ni se puede corregir la acuarela. Y entonces ya ahí voy trabajando sobre papel las ilustraciones. Y es mucho de ir extendiéndolas en el suelo. Por suerte tengo el estudio grande, entonces las voy extendiendo y si van encajando o hay alguna que no, la tienes que sacar porque es ahí te rompe un poco, ¿no? Sí, es esta indagación eh, El proceso, ¿no? del proceso Sí. creativo, sí. Basilio, me imagino que quedarías encantado cuando vistes, quiero recordar que en alguna ocasión te he escuchado decir que quedaste con Leticia, ¿no? Y te expuso es- descendió en el suelo todas esas ilustraciones para que tú pudieras ver, ¿no? Cómo había quedado o cómo era la idea del libro. Bueno, yo estoy encantado solo de oírla a ella explicar cómo ha sido el proceso de creación, lo que demuestra que este es un libro de doble autoría, es decir, poemas e imágenes intentando fusionarse y construir un artefacto nuevo, ¿no? Porque es verdad que mis poemas son plásticos, ¿no? Se han construido, se han levantado siempre sobre la imagen, pero en este caso se trataba de extraer de esas imágenes que hay en los poemas la imagen esencial, la que representa al poema. Y además la imagen que se coordina con las otras imágenes. Ahí habla ella de una paleta concreta de colores que se adapta al conjunto de los poemas, igual que mi tono, digamos, se adapta al conjunto de los poemas de los diferentes libros que he ido publicando. Yo tuve la oportunidad de visitarla a ella y bueno, ya me gustó el storyboard del que habla, me pareció maravilloso como un libro en sí mismo, ¿no? Y con la delicadeza que ella tiene, pues nada más llegar, me expuso efectivamente todos esos dibujos en el suelo, en esa sala soleada que estamos viendo en pantalla en el orden en el que aparecían relacionados cada uno con sus poemas. La paleta era idéntica. Bueno, yo quedé asombrado. Es decir, yo estaba preparado para decirle sí a todo, porque cuando alguien, sí, sí, porque cuando alguien hace una lectura de un libro tuyo, esa lectura es particular suya y nadie tiene derecho a cambiarla. La visión que Leticia o la lectura que Leticia había hecho de mis poemas era la lectura de Leticia Ruiz Fernández, absolutamente personal, y el libro que se había creado en su mente y que había transmitido luego a sus pinceles era su libro particular. Es decir, yo ya iba preparado para asumir que todas las láminas iban a estar bien.
Lo que pasa es que estaban mucho mejor de lo que yo podría haber imaginado. Mucho mejor de lo que que yo podía pensar. Y creo que ahí estaba la esencia de mi poesía, en esas ventanas, en esos árboles, en esos pájaros. Había solo una lámina, Leticia, recordarás, en la que tenía cierta duda porque la paleta de colores se invertía. Ese rojo que aparece como un punto, aparece esbozado, era llamativo y era en un poema que requiere ese rojo, que es el titulado Mal Travieso, y que, bueno, es un poema que desarrolla una escena en una gruta fantástica que tenemos en Cáceres, la Cueva de Maltravieso, con pinturas rupestres de manos en las paredes, ¿no? Y el dibujo de Leticia era un dibujo Ahí lo alusivo, estamos viendo. perfecto, efectivamente, ¿no? Ahí la paleta se distorsionaba, pero es que reconozco que ese poema de alguna forma requiere ese quiebro, ¿no? Que Leticia pudo detectar. Es decir, a mí me pareció la suma y la individualidad de cada uno de sus pinturas, me pareció algo excepcional que se adaptaba a mi visión que yo tengo de mi propia poesía. A veces creemos que escribimos tal cosa y el lector tiene una opinión diferente. Eso nos pasa muchas veces, pero al menos la idea que yo saqué de Garganta a la olla cuando estuve era que la idea de Leticia se acercaba mucho a la idea que yo tengo cuando escribo los poemas y que los poemas que aparecen recogidos en este volumen casan perfectamente como si de origen ya hubiera sido así con las imágenes que Leticia había creado a partir de su lectura. Es curioso lo Pues, que dices, perdona, Antonio, lo que no, no, dices sí, de sigue, sigue. eso porque eh, es la ilustración que menos me gusta y la que tuve que repetir más veces, o sea, hice 200.000 manos. Porque, y ahora pensándolo, según te escucho, claro, todos los poemas son como hechos escritos o cuentan una vivencia exterior, una vivencia hacia el mundo. Y sin embargo, ese es como una vivencia de interior, tanto dentro de la cueva como esa experiencia de crear la luz o de sacar, meter la luz dentro de la cueva, me atravieso. O sea, era totalmente distinto a los otros. Y fíjate, le estamos enseñando el que menos me gusta, pero, pero es verdad que No. muchas Ahora veces vamos a ver los otros. muchas veces sí, hay quiebros y además hay que renunciar a poner lo que te gusta para contar lo que el poema está diciendo. O sea, ahí era como, lo voy a dejar, lo tengo que dejar porque yo creo que acompaña al poema. Pero es curioso que tú lo detectas igual, vamos, y los lectores lo detectan también, ¿no? Em, También hay un momento en el que, como con los poemas, ¿no? Las ilustraciones, en el que dices, bueno, hasta aquí. Em, no tienen que ser perfectas, no tienen que... A veces son fallidas o no reconoces, pero tienes que avanzar, ¿no? Lo que importa es como el conjunto. Y si te quedas en el perfeccionismo, a lo mejor de una, no llegas al final, ¿no? Porque también hay que decir que era un libro muy largo de ilustrar, son 22, no sé si es el número exacto. Así, yo no Son recordaba si eran 22. 20 o 20, sí, 22. Sí, porque eso ya lo comentábamos también la semana pasada hablando de los anteriores, es que es una ilustración por cada poema, que no es Claro, como un libro ilustrado, a lo mejor en el que nada más que tienes que hacer cubierta, claro. contracubierta y a lo mejor un par de ilustraciones, que claro, eso En muchas más ocasiones son relajado. En 10 este o caso, 12. La mayoría de los libros claro, cuando tienen ilustraciones son 10 o 12 ilustraciones. Aquí claro, eran... en este caso es que no puedes desechar ningún poema, no puedes decir, es que este no me inspira nada, bueno, lo aparto, este Claro, sí o sí. y claro, y el libro de Basilio conecto muy bien con su poesía. El libro de Carmen, a la que yo había leído mucho menos, muchos poemas, sobre todo el principio, tenía que esperar, tuve que esperar mucho más a conectar con ellos, ¿no? Entonces, ahí es un reto muy grande.
debo decir. Yo creo que tenemos ya a las personas que nos están viendo en este webinario ahora mismo en directo, o a los que a partir ya de mañana, cuando se suba a YouTube de AUPEX, yo creo que los tenemos ya un poco como el perro de Pavlov, esperando ahí, porque oye, nos habéis enseñado una imagen, nos está contando Basilio. Basilio, yo creo que es hora de que nos recites alguno y veamos algunas imágenes, ¿no te parece? A mí me parece perfecto. Y además voy a empezar por el último poema del libro. El que da título a la obra, ¿no? Claro, todo está por hacer, al menos en una parte del título. El título Ujú. es Debajo de la nieve, Todo todo está está por por hacer. hacer. Y el título procede de un poema de un libro que publiqué en 2018 en Pretextos. El libro se titula Esperando las noticias del agua y el final del poema, que aparece además como introducción en el libro, viene a decir así. Una ciudad se abre hacia la noche para todos nosotros, los deportados de Los Ángeles, los antiguos cuidadores del fuego. Debajo de la nieve, todo está por hacer. El sentido de aquel poema, que era también el sentido del libro, era como la toma de conciencia de que nuestra civilización, nuestra sociedad, probablemente ha equivocado su rumbo en algún momento, ha perdido su carácter humanista, su relación afectiva con lo que le rodea, con el mundo, con las cosas, y que a lo mejor no había más salida que retroceder, ¿no? Volver sobre nuestros pasos y regresar a las grutas, a esa gruta que aparece en el dibujo, en la imagen de Leticia, ¿no? E incluso más allá, llegar a las glaciaciones, a ese momento en el que todavía debajo de la nieve las cosas estaban por hacer. Pero también hay otra idea en este libro y es que la nieve para mí es el espacio de la creación. Todo empieza la nieve. La nieve es el principio, una libreta en blanco con un lápiz, un cuaderno que aún no ha sido escrito. Debajo de la nieve todo está por hacer, debajo de la nieve todo está por escribir, porque para mí un poema no es una traducción, no es la conversión de algo que ya existe en otra cosa utilizando un lenguaje convencionalmente poético, sino que el poema brota del vacío, de la nieve, de lo posible, de la ausencia. Un poema es una creación de realidad que se suma a la existente y que parte siempre del vacío, de ese vacío que representa la nieve. Decía la filósofa francesa Simone Weil que la gracia colma, pero solo puede entrar allí donde se hace un vacío para recibirla. El poema solo puede escribirse desde esa plenitud que da la nieve. Ese es un poco el sentido de este poema y lo voy a leer. Debajo de la nieve el golpeteo del pico de los pájaros en la copa de cristal de los árboles, el ruido en la espesura de las hojas que aún tienen esperanza. Debajo de la nieve, la camomila roja del paseo de los locos, la genciana amarilla, un zumbido de abejas, un barco que se adentra en la corriente del aire, el perfil de una roca contra la oscuridad. La luz sobre la mesa, las cuartillas, los lápices, el sentido de algo que en nuestro pensamiento se revela, un insecto atrapado en pleno vuelo por una golondrina. Debajo de la nieve, los azules, los carmines de granza, los sienas naturales, el alma refugiada en su primer entusiasmo, el interior de un pozo iluminado por la llama de un niño. Qué bonito. Leticia, imagínate si cuando tú lo leíste fuiste capaz de hacer esa maravilla que nos ha enseñado hace un momento Rodrigo, si lo hubieras escuchado ya recitarlo, en ese momento ya todo sí que hubiera sido ya una explosión, ¿no? Pues la verdad es que es una gozada escuchar a Basilio. Yo no le había oído escuchar hasta que nos juntamos hace poco en En los Llerena actos, ¿no? y en Ujú. Cáceres, y la verdad es que eso, poder pintar a la vez que él recita los poemas es una gozada. Em,
pero prefiero haber preparado primero un poco esto, ¿no? Como haber pensado un poco antes qué es lo que voy a decir, porque si no, Pues, prefiero escuchar simplemente, ¿no? Primero tienes que empaparte, ¿no? Como de la nieve y luego ya saldrá algo. Leticia, mira, al hilo de esto, acompañar los poemas con imágenes, como tú has hecho, es un reto, ¿no? Sabes que a los poetas no nos gusta en general que los poemas vayan acompañados de música, que vayan acompañados de imágenes, eh, partiendo de que el poema en sí tiene su música y tiene su imagen, eso lo habrás oído, ¿verdad? Y bueno, es difícil a veces a los poetas bajarlos de esa torre, ¿no? De ese lugar en el que se colocan, en el que ellos son los administradores simultáneos de la palabra, la imagen y el sonido. Pero yo que he tenido la experiencia de compartir contigo un acto de pintura, de música y sonido, de verdad, nunca he salido tan a gusto de una lectura de poemas como de esos momentos. Hemos tenido dos encuentros recientes. Es la primera vez que me ha ocurrido en mi vida, y ya son muchos años escribiendo, en los que ha habido poesía acompañada por una música que no se come a las palabras y por una música que no se come a la pintura tampoco, ¿no? Y la pintura no se come a la música ni a las palabras, es decir, hay una fusión enorme. Ya digo que en general cuando hablas con colegas sobre este asunto de ilustración, es decir, en general los poetas suelen ser o solemos ser bastante reacios a, digamos, asociar la escritura, pero depende de con quién se asocie uno, ¿verdad? Eso Depende, depende del depende de sitio. con quién se asocie, de la forma en que se haga. Yo he quedado muy contento del libro, he quedado, bueno, sumamente feliz del resultado del libro y las experiencias que hemos tenido en directo, haciendo simultáneamente pintura, poesía, yo creo que enriquece tanto la pintura como la poesía. Ujú. La Yo, verdad es que han sido dos actos eh, que yo os lo agradezco de corazón en nombre de, no ya de la editora, sino en nombre de las personas que nos han estado escuchando y viendo, que me lo han transmitido, porque y era en sitios también distintos, ¿no? Porque a lo mejor el día de Llerena, que era en una biblioteca preciosa, por cierto, una biblioteca Sí, sí. sensacional, que inspira al recitado, que inspira a la pintura. Sin embargo, el día de Cáceres, para mí era todavía, yo creo que ahí sí que fue el del triple salto mortal, porque estábamos en, aunque fuese una carpa, pero nos dejábamos estar en medio del paseo de Cánovas, con el ruido que genera un paseo, que bueno, puede haber gente que esté allí pendiente de lo que está ocurriendo, pero habrá otros que están paseando o simplemente chiquillos correteando por allí, ¿no? Y cómo, sobre todo el día de Cáceres, yo me quedé maravillado me acuerdo que se lo comentaba a Carmen cuando estaba recitando Basilio, que y después Carmen que estaba a mi lado y le dije, digo, la música amansa las ferias, no las fieras, ¿no? Sí, 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 pues Porque sí, es verdad. hizo un silencio en Cánovas que fue maravilloso, ¿no? Estaba todo el mundo, se hizo de repente, había ruido al principio, el silencio y todo el mundo estaba pendiente de lo que estaba ocurriendo en esa carpa. De verdad que os lo agradezco muchísimo, tanto a Basilio, Leticia, a Carmen, a quien tendré oportunidad de decírselo la semana que viene, y muy especialmente también al músico, a Enrique Enrique Tejado, Tejado, sí. que fue maravilloso lo que hizo con su arpa, con su cello. Y esas cosas son las que hacen que se engrandezcan las artes, ¿no? Esa simbiosis de una con la otra, ¿no? Cuando se hacen las cosas bien hechas, cuidadas, también es un poco el espíritu que tiene la creación de esta colección del pirata, ¿no? Que de la que estamos hoy hablando. El saber llevarle, introducirle a la gente no solamente la poesía, sino también a la misma vez la ilustración, porque habrá quien le guste mucho una cosa o quien le guste otra o quien le guste las dos, y a la misma vez se casan perfectamente, como han casado en esta obra. Claro, sí, yo creo que hay un acierto por parte del editor que sabe, en este caso, pues de la editora regional, ¿no? Que era Luis Sáez en ese momento, que sabe encontrar esos vínculos, porque el trabajo de ilustración, como el del músico de Enrique Tejado en este caso, es un trabajo de escucha, básicamente.
Si tú vas a poner lo tuyo y te da igual lo que hay al lado, pues entonces no va a encajar. Y yo entiendo perfectamente que muchos poetas no quieran que sus poemas estén acompañados por ilustradores, porque yo, como lectora de poesía que soy, muchas veces elijo ediciones no ilustradas, porque hay veces que la ilustración no está escuchando el poema, o a mí me lo parece, o a mí no me aporta como lectora, ¿no? Hay otras veces que sí, entonces es como como una buena traducción, no sé. Yo pienso que, y últimamente que lo que más hago y lo que más me interesa es ilustrar poesía, para mí la ilustración tiene que ser como un banco que pones al lado del poema donde te sientas ¿no? Estás mirando la ilustración mientras el poema que acabas de leer se posa, se sienta a tu lado en ese banco contigo, ¿no? Y te deja ese espacio para que el poema eh, tenga ese tiempo también, ¿no? No es como que pasas a una página en blanco y pasas al siguiente, ¿no? Te da un tiempo de contemplación, pero tiene que abrirte, o sea, tiene que ser una ilustración, o por lo menos creo que tendría que ser como lo que dice Simone Weil, que has dicho, ¿no? Tiene que ser una ilustración que sea como la nieve, que abra espacio para que entre el poema, no que lo llene todo. Eso. La música igual. La música tiene que ser una música, con Enrique Tejado yo he trabajado más veces haciendo recitales y por eso sabía que iba a funcionar fenomenal. Tiene que haber una escucha del músico que sabe em, que tiene que dejar respirar a la poesía. Y ahí está la magia, si se produce o no se produce, se puede producir un día y de repente otro día no. Em, pero cuando pasa, es lo que tú dices, cuando pasa todo se hace mucho más grande. La música se hace más grande, la poesía se hace más grande y la pintura se hace más grande, ¿no? Y puede ocurrir, pero no siempre. Yo entiendo que los poetas estén reacios, porque creo que no es fácil ilustrar poesía, o es fácil ilustrar poesía, pero no es fácil ilustrarla bien. Y luego yo también es- tenía, bueno, pues tenía dudas de si les iba a gustar. Tú quieres que le guste al autor o a la autora, ¿no? Pero si no le gusta, pues no puede hacer nada, porque es tu Claro, el lectura trabajo el ya está asunto, hecho, ¿no? efectivamente. El trabajo- Es tu lectura. Entonces ahí está ese instinto del editor a la hora de encajar las cosas. O, por ejemplo, tú, Basilio, que ya sabes que te encaja y me dices, hazme un dibujo para la portada del baile de los pájaros, ¿no? Ahí. Y entonces dices, pues ya, porque ya sabes que ahí hay una sintonía, hay una complicidad, hay una escucha y se da. No siempre ocurre. No siempre Sí, es ocurre. verdad, porque lo Mm, que dices, perdona, esa sintonía que se produjo inmediatamente en cuanto yo vi los dibujos, en ese momento ya pensé en la posibilidad de que tú ilustraras también la portada de un libro que para mí va a ser muy importante, que es el último, el de Pretextos. Es un libro, además de que tiene muy buena difusión, y es un libro muy elegante en su hechura, la colección La Cruz del Sur, y llevan siempre una viñeta pequeña que suele colocar la propia editora, la propia editorial, cuando nadie le ofrece nada. Yo, de hecho, había tenido otro libro publicado por Pretexto en la misma colección, el que hablaba al principio de Esperando la noticia del agua. No tuve una ilustradora en ese momento de cabecera como Leticia y me pusieron una que me gustó, pero no quedé yo contento. En cambio, en esta última del libro del año pasado, del baile de los pájaros, eh, la compañía de Leticia ha sido fundamental en ese libro, ¿no? Le ha dado también en una simple viñeta de portada el tono general del libro, ¿no? En fin, que esas cosas se producen porque la poesía tiene esa magia, ¿no? Esas conexiones, ese encuentro entre soledades afines que de pronto surgen con la lectura de un poema o con la visión de una imagen.
Basilio, si te parece, podríamos escuchar recitarnos algún otro poema. Bueno, voy a leer un par de poemas, uno más corto de uno de Vale. los, de los últimos libros, bueno, bueno, he heredado un nogal sobre la tumba de los reyes, de ese libro, que es un poema corto, se titula Amo lo que se hace lentamente. Amo lo que se hace lentamente, lo que exige atención, lo que demanda esfuerzo. Amo la austeridad de los que escriben como el que excava un pozo o repara el esmalte de una taza. Mi habla es un murmullo, una simple presencia que en la noche, en las proximidades del vacío, se impone por sí sola contra el miedo, contra la soledad que nos revela lo pequeños que somos. El poeta no ha elegido el futuro. El poeta ha elegido descalzarse en el umbral del desierto. Y el otro poema que voy a leer pertenece al libro Cristalizaciones, que se publicó en 2013, se titula Coordenadas. Y el dibujo que lo acompaña es precisamente la pintura que Leticia realizó en directo en el encuentro que Brutal. tuvimos en Cáceres y en Llerena creo que también. Sí, en los Coordenadas. dos sitios. Los poemas se escriben para que caminemos entre ellos. El lenguaje es un bosque. Entre la oscuridad y las palabras hay un pacto secreto como el que se establece entre el aire y las hojas. El poeta se detiene en los signos. Elige del lenguaje los que tienen que ver con su manera de acercarse a las cosas, de interpretar el mundo, de dirigirse a aquello que lo nombra. Cada poema asume una reconstrucción. Cada una de sus palabras, un intento más o menos consciente de devolverle a algo su sentido. No nos basta solo con su presencia. Las cosas necesitan ser salvadas, verse restituidas en su pérdida antes de que suceda. En lo oscuro del bosque, en su espesor, fermentan las palabras en todos los idiomas que nos han precedido. Entre las conjeturas, buscando hacerse un hueco en esa oscuridad, el poema posible se abre paso, nos da las coordenadas de un espacio que inevitablemente tendremos que habitar, solos o en compañía, para siempre. Qué maravilla. Y qué maravilla de dibujos, Leticia, de ilustraciones. La verdad es que qué difícil es lo que hemos hablado antes, ¿no? Saber captarle o cogerle el espíritu al poema, porque hay que ser también buen lector de poesía para hacerlo, ¿no? Igual si no estás acostumbrado a la lectura, si no te gusta la poesía o si no eres un gran lector de poesía, te cuesta captar el alma del poema. Y yo cada vez que cuando abro el libro y voy viendo tanto este como en el de Carmen, y leo el poema y justo después miro la ilustración y ahí es donde de verdad notas esa manera, esa sensibilidad que hay que tener para captar ese matiz exacto que es el que llevas luego tú al papel, iba a decir al lienzo, al ser acuarela es papel, al papel. Sí, te tienes como que agarrar a algo, o sea, sintetizar, hay como que sintetizar o bien esa esencia que dices tú o bien un detalle en el que esté como condensado algo importante del poema, ¿no? Y luego eso transformarlo en una imagen. Bueno, tiene esa parte de oficio, de estar, te tiene que gustar, es lo que tú dices, tienes que ser lector. Si no eres lector, no te dediques a la ilustración eh, porque va a ser una tortura para ti. Claro, claro. Tienes que ser lectora, sí. Y Mira, ahí estamos viendo, por ejemplo, esta calle es que con el matiz ese de la ventana iluminada,
que, el cielo, la verdad es que la sombra de la ventana en el pavimento, son de esas cosas que estamos hablando, ¿no? Esos matices, ese espíritu de, también recogido en la ilustración. Y Sí, Basilio, una pregunta también. Pues, estamos hablando de cómo Leticia se inspira, cómo a Leticia digamos, bueno, se le capta esa imagen. Cuando tú estás creando un poema, porque claro, un poema no es como uno escribe una novela, que yo siempre le llamo escritura al por mayor, ¿no? Tú escribe, y luego después ya llegará el momento en el que empezarás con la desbrozadora a quitar. Pero el poema sí que es una cosa más sutil, es como la cocina esa cocina de alta gama, de Atrio, por ejemplo, ¿no? En el que tienes que ser muy milimétrico a la hora de hacerlo, ¿no? También, imagino, ¿no? A la hora de construir un poema se hace muy a fuego lento. Un poema, y tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Leticia, es un asunto de sutileza. Antes hablaba al principio de que un poema construye realidad. Un poema es un exceso de realidad que se suma a la realidad de las palabras. Y ese exceso de realidad es ese nimbo o ese halo del que también hablaba Leticia, ¿no? Lo que queda flotando encima de las palabras es lo que consigue crear el poema cuando el poema es bueno. Y eso es la poesía, ¿no? No realmente las palabras, sino la sensación que se crea en el lector cuando lee ese conjunto de palabras y se forma en él una sensación de algo que antes no existía y ahora existe. Esa es la sensación, ese halo, ese nimbo, que como el que rodeaba antiguamente a la cabeza de los santos, es lo que intentaba captar Leticia, porque eso es la poesía del poema, ¿no? Diferenciemos lo que es el poema como estructura, como lenguaje, y la poesía es aquello que salta de las palabras y que forma parte de otra entidad diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Y eso es lo que busca uno cuando lee poesía, encontrarse de pronto ese exceso, ¿no? Eso que supera a las palabras, ¿no? Y ese es el exceso que yo creo que intenta captar. Es algo que otros podrían llamar chispa, ¿no? Algo que flota, la nube que queda flotando encima, ¿no? Pero esa es la esencia del poema, y cuando alguien como Leticia intenta acompañar con su pintura un poema, no intenta traducir una imagen concreta del poema al dibujo, sino captar la totalidad del poema, lo que el poema ha conseguido despertar por encima de las propias palabras y plasmarlo en un dibujo, ¿no? Que para mí es la dificultad que tiene y que ella creo que lo ha conseguido plenamente. Leticia, me imagino que prácticamente lo ha definido a la perfección Basilio, ¿no? La sí, manera esa de lo que yo le llamaba la chispa, ¿no? En principio, él lo ha definido mucho mejor como el nimbo. Esa chispa, ese duende que de repente te pellizca. sí, sí. Además es algo que luego que no puede quedar completo, no puede quedar cerrado. No puedes, o sea, es como, no sé, yo me imagino cuando los chinos clásicos hacían un círculo, pero el círculo no es perfecto, ¿no? No puede ser perfecto porque entonces ya no tienes la gracia, ¿no? Tú tienes que dejar que el poema respire, que respire la imagen poética. Lo que estoy haciendo con la ilustración es intentar hacer una imagen poética también, ¿no? Que el lector o la lectora eh, puedan quedarse como deambulando por ahí un buen rato, que no les cierre, que no les diga, esto es así, zas, la verdad, pumba, ¿no? Sello de lacre, no. Hay una verdad en el poema, pero yo no te voy a decir cuál es, ¿no? Como hay una verdad en el dibujo o en la imagen poética, y si tu sensibilidad la puede captar por ti mismo, ¿no? Yo creo que tanto en la poesía, bueno, en toda la literatura, por supuesto, como en la pintura poética, eh, lo que queremos es que quien lo lee o quien lo ve eh, vibre su sensibilidad poética. Y para vibrar necesitas espacio, necesitas aire, necesitas
poder aportar tú una parte tuya también, ¿no? Que, no sé, esos pájaros, ¿qué serán? ¿Serán grullas? ¿Serán garzas? ¿Será la noche? ¿Será el día? ¿Será el crepúsculo? ¿Será una playa? ¿Será un río? ¿Será una dehesa? ¿Será, no? Y, y te lleva, te evoca a experiencias propias o experiencias de lectura, eso es, no sé, es eso, un amanecer, una luna, un sol, un desierto. Mira, ¿Qué es que puede me ser, acaba no? parece que Rodrigo nos está leyendo la mente y no lo tenemos aquí delante. Como me estabas tú diciendo eso, Sí, lo de estaba hecho he cogido leyendo el libro también. para buscar la imagen, para decir que la pusiera, ¿no? Y parece que esta misma ilustración, eso es una puesta de sol, es un amanecer, es una dehesa, es el mar, es que efectivamente ahí tú tienes que jugar con la imaginación. Claro, porque el poema de ¿Qué es lo que Basilio te no te evoca? ubica en un sitio, el poema de Basilio te está hablando Claro, de todos esos posibles lugares en los que tú claro, claro. estás, donde puede crecer un nogal. No te está diciendo, en la puerta de mi casa, en la calle Prieto número 6, ¿no? Hay un árbol que es un nogal. No, está hablándote de tu propio nogal, ¿no? De tu propio eh, árbol, el que has vivido ya o vas a vivir o no has vivido nunca, pero te puedes imaginar, ¿no? Esa, digamos que tiene que ser hospitalario nuestro trabajo. Hospitalario en el sentido de que invite al lector a entrar en nuestro mundo y quedarse ahí un rato, ¿no? No Ujú. puede ser una poética, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Una poética de torre de marfil. Yo soy un gran poeta y entonces admiradme, ¿no? No, la poesía de Basilio es hospitalaria. Todos queremos vivir en sus poemas, ¿no? Claro. Entonces eso intentas, ¿no? O por lo menos eso he intentado yo también con esas ilustraciones, ¿no? Poder ofrecer esa hospitalidad, que yo creo que es lo Pues a buen grandioso de seguro los poemas. que lo has conseguido, Leticia, pero vamos, al 100%. Quien nos estén viendo ahora en directo o quien nos vean luego después ya en el, en YouTube, estarán, vamos, coincidirán plenamente en que has conseguido no solamente captarle ese espíritu, sino esa hospitalidad, hacernos ver, o ponerle, mejor dicho, poner una imagen con lo difícil que es a la poesía, ¿no? No ya más allá del poema. Ya. Basilio, yo creo que poco más podemos añadir a este encuentro en el que nos habéis demostrado una vez más la maravilla que desde que salió el libro a la venta, este, Debajo de la nieve, el porqué del libro funciona tan bien, por qué la acogida tan buena que ha tenido y por qué esa manera de llegar a donde más, a donde más, esa sensibilidad, ¿no? Que tiene que tener el lector de poesía. Sí, yo creo que sí, lo ha dicho Leticia, ¿no? La poesía, igual que la pintura, tiene que ser hospitalaria. Es decir, digamos que nuestra naturaleza eh, probablemente sea la del exilio, ¿no? Desde el momento de nuestro nacimiento a que morimos, ¿no? Y uno agradece que en este camino que es la vida, pues dejarse acompañar por una luz de mano, no una luz llamativa, una luz fluorescente, ¿no? Un candil de mano, ¿no? Que te acompaña un trecho y eso se agradece. A lo mejor la poesía, la pintura, la música es eso precisamente. Que alguien te acompaña a un trecho, luego se va, pero ese rato estás a gusto y estás feliz, ¿no? Y yo creo que este libro tiene algo de eso, ¿no? El sentido hospitalario, protector, de acompañamiento, ¿no? Que yo he intentado en mis poemas y que creo, y bueno, lo sé con seguridad, tiene también la pintura de Leticia. Pues Leticia, Basilio, enhorabuena a los dos eh, por este libro tan fabuloso que nos habéis regalado y que le habéis regalado a todos los lectores. A mí especialmente todavía me provoca mayor satisfacción de que sea una obra que está también enfocada, aunque lo puede leer persona de cualquier edad, pero que esté enfocado también a acercar a los jóvenes a la poesía, acercar a los jóvenes a la lectura. Y eso también es muy, 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 muy importante, máxime en estos tiempos, ¿no? En los que a lo mejor los chavales están
más en otros campos de más inmediatez. La poesía requiere de esa pausa, que a lo mejor no la tienen, y que yo estoy convencido que con la lectura y el visionado de este libro lo consiguen, ¿no? Yo también. Nada, agradeceros una vez más la aceptación de estar compartiendo con nosotros, con AUPES y con y con la editora regional de Extremadura en estas actividades paralelas de Escuela de Letras, que nos hayáis regalado estos minutos en este webinario, y que han sido maravillosos, y en los que hemos aprendido un montón, tanto de tu poesía, Basilio, como de tus ilustraciones, Leticia Ruiz Fernández. Muchas gracias. Vosotros, gracias, Leticia. A vosotros, a vosotros. Y a Leticia la volveremos a tener aquí el jueves que viene. Leticia, haces doblete. Sí. Ya el jueves que viene ya desprovista de nervios, porque claro, como ya lo vas a ver como una cosa ya. Esto ya funciona. Esto funciona, que esto no se corta. Estará acompañándola Carmen Hernández Urbano, con la que hablaremos de esta otra maravilla, que es su poemario, que hace el sonido de la noche en verano dentro de la casa, o dentro de casa, y en el que, bueno, hablaremos de otra manera de ilustrar también, otra paleta de colores, en este caso más en la que más abundan los amarillos, los rosas, que ya nos explicarás también, Leticia, no lo queremos adelantar, el Sí. porqué de eliges en este caso eso, y además creo que una vez te he escuchado que son colores que tampoco es que sean muy frecuentes en tu paleta, pero de eso hablaremos, como se Hablaremos suele decir, el jueves. el jueves que viene, después de la publicidad, como decía Julián Lago. En el próximo capítulo. En el próximo capítulo. Muy bien, a todos ustedes, nada, agradecerles también la atención mostrada, y nada, que sigan. Les esperamos el próximo jueves en estos encuentros con nuestros autores. Muchísimas gracias. Okay. Adiós.